24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hay una nueva baja en el gobierno. Alexandra Ocles presentó su renuncia irrevocable a su cargo como directora del Servicio de Gestión de Riesgos. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. En su renuncia dirigida al presidente Lenín Moreno, insiste en que la compra de los 7,000 kits de alimentos se hizo apegada a la norma. El presidente aceptó su renuncia y nombró a Rommel Salazar en su reemplazo. Aquí empezamos. Entonces, es importante su renuncia irrevocable llega 4 días después de la denuncia de posible sobreprecio en la compra de kits de alimentos, aunque según revela el propio oficio dirigido al presidente Lenín Moreno, el 7 de mayo pasado, un día después de que el portal Primicias revelara la investigación, Alexandra Ocles puso su cargo a disposición. Esta vez en su renuncia irrevocable, insiste en que el proceso de compra en el que estuvieron dispuestos a pagar $150 por unos kits de alimentos que realmente cuestan 86, se hizo apegado a la norma y bajo vigilancia de su equipo de trabajo. Además, habla de su dignidad. También por Twitter, más tarde, el presidente Lenín Moreno dio a conocer que oficialmente, bajo el decreto 1048, aceptó su renuncia y designó a Rommel Salazar en su reemplazo. Salazar es militante antiguo de Alianza País, director del movimiento político en Guayas. Fue candidato a concejal. Es hermano del asambleísta Guadalupe Salazar y desde hace poco coordinador zonal del Ministerio de Gobierno. Es él quien ahora estará a cargo. Alexandra Ocles días atrás justificó los $580,000 de posible sobreprecio, asegurando que no se estaba tomando en cuenta la transportación y el embalaje de los kits. Pero incluso sumando estos gastos, las cuentas no cuadraban. El vicepresidente Otto Sonnenholzer reconoció que hay actos de corrupción en el gobierno, pero también aseguró que hay intención de dañar el honor de los funcionarios. Sin negar que eso ha ocurrido, tampoco le puedo negar que hay de lo otro en cantidades abundantes, acusaciones falsas, etcétera. Tampoco es justo y quien no es deshonesto sea tratado como tal, por más rumores que existan. Quien perteneció a la auditoría realizada en hospitales y se separó de las mismas por falta de actuación tras varias denuncias, insiste en que todos saben quiénes están detrás de la corrupción en los hospitales. Hay una familia política que se ha tomado como feudo el control del seguro social. El país tiene claro de quién se trata, qué grupos están atrás, pero no tiene pruebas. ¿Quién tiene que determinar esas pruebas? O periodismo de investigación, que ya se ha hecho bastante, o la fiscalía. También habla sobre la necesidad de actuación. La sensación lamentable que tenemos en un gobierno atado de manos, porque aquí se está dando un campeonato de rabos de paja. El tema es, no te metas con mi rabo y yo no me meto con el tuyo. Y para que tú no te metas con el mío, yo te garantizo plena impunidad en todo lo que te robes en el seguro social. Diana Monroy, 24 horas. Las actividades en las cortes del país se restablecieron de forma parcial a partir de este lunes. Así lo dispuso el Consejo de la Judicatura para que se resuelvan los procesos judiciales pendientes. Con controles de temperatura, bandejas con cloro y uso de alcohol gel, se garantiza la seguridad de usuarios y personal de la Corte Nacional de Justicia, una dependencia judicial que, al igual que las cortes provinciales y notarías del país, retomó sus actividades de forma parcial a partir de este lunes. Al interior, en una sala modificada para la situación, se han establecido ventanillas para la recepción de documentos. Algunos abogados optan incluso por entregar sus escritos cubiertos por plástico. En este momento acabo de presentar el escrito para la apelación a la sentencia dictada de 1 año contra Aurelio Quito. Para otros fue la oportunidad de solicitar copias de casos emblemáticos. Un escrito pidiendo copia dentro del caso Sobornos de la sentencia, porque las notificaciones constan de 400 hojas, que la sentencia original tiene 732 hojas. Medidas que se adoptan en cumplimiento a la resolución 046-2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura para el despacho de causas que se encuentran en trámite. Una primera fase para el restablecimiento de la atención a usuarios de forma progresiva. Los jueces y conjueces nacionales despacharán las causas de forma presencial, interna y telemática. Las audiencias que estaban fijadas con anterioridad a la crisis serán reagendadas de forma telemática, salvo aquellas que requieran hacerlo de otra forma.
Entre las audiencias que se suspendieron y deben reagendarse está, por ejemplo, la audiencia de juzgamiento en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y 13 personas más por el delito de peculado en el denominado caso Singue, diligencia que se había fijado para el 16 de marzo. También la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta Norma Vallejo por concusión y diligencias relacionadas con el paro de octubre, como las audiencias preparatorias de juicio por el delito de paralización de un servicio público en contra de los dirigentes de transporte Jorge Calderón y Abel Gómez, fijada para el 21 de abril. Finalmente, por el delito de rebelión en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. De esta forma, continuará operando la justicia en medio de la emergencia y bajo estrictas normas de bioseguridad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las cifras oficiales que entregó el gobierno este lunes restaron 50 casos confirmados. El Ministerio de Salud lo justifica explicando que los datos son sujetos a constante validación. Las cifras oficiales de COVID-19 que entrega el gobierno nacional siguen variando todos los días. Entre domingo y lunes redujeron 50 casos confirmados. Es decir, a la fecha hay 29.509 casos. Y lo propio ocurre con los casos descartados. Este 11 de mayo son 32.859. Esto lo justificó mediante un boletín el Ministerio de Salud, que dice que los datos son sujetos a constante validación, en función de los resultados que se obtienen al cierre de la investigación epidemiológica de cada caso. En cuanto al número de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, es de 2.145. Y habría 1.486 fallecidos por probable COVID-19. Lo que sí queda claro es que con 84.287 muestras tomadas hasta la fecha, la cifra de pruebas rezagadas es de 21.919. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo Metropolitano de Quito conocerá mañana un modelo matemático elaborado por 3 economistas que propone el desconfinamiento productivo para un rango de edad de los quiteños. Ellos proponen que salgan a trabajar las personas entre 18 y 40 años para ralentizar el contagio en un 40%. En todo el mundo se está analizando la estadística de contagios y muertes para encontrar una alternativa que haga más lento el contagio y evite el mayor número de fallecimientos posibles sin saturar los hospitales. Todo esto tomando en cuenta la necesidad de retomar las actividades productivas, evitar el quiebre de empresas y la pérdida de empleos. Quito no es la excepción. El confinamiento, que fue muy útil, como repito al comienzo, está empezando a ser cada vez menos cumplible, ¿no es cierto?, por la gente. Y por lo tanto, quizás es buen momento de pensar en otras alternativas que permitan que el confinamiento se vaya gradualmente levantando. Él, junto a otros 2 economistas, sostiene que analizando las variables de contagios, fallecimientos y el porcentaje de la población ya contagiada en Quito, se debería volver a trabajar con el grupo de capitalinos de entre los 18 y 40 años de edad. Entre 18 y 40 años está la mitad de la población en edad de trabajar, un poquito más de la población en edad de trabajar de Pichincha, con todas las medidas de protección. Y se debería buscar una atención prioritaria del gobierno para un 13% de la población quiteña, dice, en la que conviven personas de la tercera edad con jóvenes para evitar el contagio dentro de casa. El modelo nos tiende a mostrar que el ritmo de avance de los contagios es hasta un poquito menor que el ritmo de avance cuando uno mire el desconfinamiento desordenado. Estaba un 40% más bajo. Sin embargo, esta propuesta, que si se aplicaría inmediatamente aceleraría la reactivación de la economía, si esta se aplica en el marco del semáforo amarillo, en cambio, limitaría el número de ecuatorianos que volverían a trabajar, pues solo lo harían quienes tengan hasta 40 años de edad. Ahí no estamos pensando en el sector informal. Y el sector informal es 60% de la población económicamente activa de este país. En todo caso, esta es una propuesta concreta con base en un cálculo matemático que haría más lento el contagio. Se contagiarían mayoritariamente personas no mayores de 40 años y por tanto la tasa de mortalidad se reduciría, porque el grupo de riesgo por edad seguiría confinado. Este será un insumo más para que el municipio de Quito considere en la búsqueda de la reactivación productiva. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
El comercio se reactiva con mayor fuerza en Guayaquil en esa segunda semana de distanciamiento productivo. Dueños de negocios y comerciantes informales han salido a las calles para poder generar ingresos. Segunda semana de distanciamiento productivo en Guayaquil y el comercio aumenta cada vez más. En las calles se ve movimiento, personas trasladándose para laborar. No trabajamos, no comemos, pues no llevamos el pan de cada día a la casa nuestros hijos que tenemos. Ya en el centro, trabajadores del sector informal han salido a buscar cómo ganarse el día. Es el caso de Jacobo, gafitero. Luego de un mes y medio de para, dice, le toca regresar. Antes de la emergencia, aquí se ganaba plata, pues. Aquí había trabajito. Yo incluso estaba trabajando cuando me llegó esa pandemia. Okay. Sí. Una vez que ya nos encerraron en casas, lo poco que me gané ya se gastó. Asimismo, Ángela, ella era lavandera, pero por las circunstancias le ha tocado arreglárselas y por lo menos salir a vender caramelos. Hay que trabajar para comer porque ahora nadie regala nada, hay que trabajar. La imagen es esta, gente que como sea ve la manera de trabajar, locales que atienden de la puerta para afuera, tomando el pedido, y otros cuyos mensajes indican que se hacen entregas a domicilio. Una ciudad que busca reactivarse, mientras se confirma que durante los próximos días se mantendrá el semáforo en color rojo. Valery Villalba, 24 horas. En varias cooperativas de la parroquia Tarqui en Guayaquil todavía se evidencia aglomeración en puntos de abastecimiento como farmacias, tiendas y panaderías, además de la falta de medidas de protección. En esta parroquia se han registrado el 25.6% de contagios según el municipio. Es la entrada de la 8 en la avenida Casuarina, conocida así por la línea de transporte urbano que ingresa por la amplia vía y que siempre va llena. Usuarios parados y sentados, como la vimos este lunes, aún en medio de la pandemia. Y es que el sector, que es parte de la zona de Monte Sinaí, un grupo de 39 cooperativas ubicadas al noroeste de Guayaquil, es así, de incansable movimiento. A primera hora del día, en la entrada de la 8, ya se activa el comercio. Los locales formales, que en su mayoría son tiendas de abasto, farmacias, panaderías y de servicio mecánico técnico, abren su atención al público. Es cuestión de minutos para que en plena emergencia aquí haya aglomeración. Más aún con la presencia de vendedores autónomos que van y vienen a su alrededor. Tenemos que buscar la forma como trabajar nosotros aquí sin perjudicar a nadie. Para sobrevivir, Que solo un miembro por familia salga a comprar, que se respete el distanciamiento social o que se utilice un tapabocas como protección es algo que no siempre se da en este sector de la Tarqui popular. Ya aquí la tengo, me la estoy poniendo ya. Se me quedó arriba en la casa, me voy a dar un ratito al taller. Incluso pasadas las 2 de la tarde, ya con el toque de queda en vigencia, algunos locales comerciales en estos sectores continúan abiertos. Hay vendedores ambulantes en las aceras, también vehículos ofreciendo carreras y los buses circulan con más del 30% de su capacidad llena. El último reporte publicado por el Ministerio de Salud Pública sobre la distribución de los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad precisa que en la Tarqui popular hay al menos 2.383 contagiados. Según los resultados de las tomas de muestras rápidas realizadas por la municipalidad, el 25,6% de los casos positivos de Guayaquil están en esta parroquia. Y de ellos, un 4,5% atraviesan la fase inicial, un 7,2% la fase intermedia y el 13,9% la fase final de la enfermedad. Es un punto crítico en el que se debe actuar. Por aspectos georreferenciales y por variables, sabes que tienes una hipótesis donde va a haber mayor incidencia de casos. Esta administración hace 3 semanas empezó el llamado Plan Cantonal de Atención Temprana por el COVID-19 para ir a los barrios, hacer una pequeña encuesta, un pequeño censo. En un breve recorrido por la parte habitacional de Monte Sinaí, donde viven al menos 133.000 personas en condiciones de extrema pobreza, se evidencia también la escasa prevención. Hay comedores populares alistándose para recibir en las mesas a sus comensales. Pasa igual en la cooperativa Sergio Toral, que integra también la parroquia Tarqui popular y donde el 40% de los hogares intervenidos presentaron síntomas de coronavirus. Y también en Bastión Popular y Flor de Bastión, donde solo en la primera semana de atención de las brigadas se localizó a 222 pacientes asintomáticos. Ahora tienen la percepción de que el coronavirus por ahí ya pasó. Sí, ya ha bajado bastante. Son esos comportamientos ciudadanos los que llevan a las autoridades a considerar la zona como un posible foco de contagio, para lo cual hay ya un hospital público con más de 400 camas destinado y que por ahora luce descongestionado. Luisa María Heredia, 24 horas. El Pleno de la Asamblea está convocado para este miércoles en horas de la tarde para tratar el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. Hasta el momento, el documento no tendría los votos para ser aprobado.
La Asamblea Nacional debe tomar una decisión sobre el proyecto del Ejecutivo esta semana. Sin embargo, el texto, que ha sido cambiado casi en su totalidad, sigue sin apoyo. Como está el informe de este proyecto de ley, nosotros vamos a votar en contra del mismo. Nos preocupa también que, pese a haber eliminado esa disposición transitoria 15ª, todavía hay 2 disposiciones que tienen exactamente el mismo espíritu y que tienen que ser removidas. No vamos a votar por más impuestos. Eso es un grave error porque sería quitarle liquidez a la economía. Aunque desde el PSC esperan dividir la votación rechazando las contribuciones y aceptando los artículos relacionados al trabajo y reactivación económica. De su lado, los independientes sostienen que apoyan el informe. El BADI va a respaldar todo aquello que sea favorable. Buscar la aproximación con los otros grupos políticos que yo creo que tienen sus. Me parece que es adecuado llegar a un entendimiento con ellos. Mientras Alianza País cree que con los votos de la Revolución Ciudadana e independientes bastará para aprobar el texto del Ejecutivo. Ya de hecho la Revolución Ciudadana fueron los que dieron los votos para poder aprobar el informe, y echarse para atrás realmente sería peligroso. Sin embargo, el bloque de la Revolución Ciudadana también ve reparos al documento y se inclinan por darle la espalda. Nosotros no creemos que es el momento para meterle la mano en el bolsillo, sobre todo a la clase trabajadora. Y tampoco estamos de acuerdo con un proceso de flexibilización laboral. Alianza País, con los votos de los independientes, no alcanzaría los 70 que se requieren para aprobar la ley, por lo que estos días las conversaciones se intensificarán para evitar que la ley sea negada o que entre por el Ministerio de la Ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Desde el 2015, la Fiscalía le sigue los pasos al máximo dirigente de la Liga Pro Ecuador, Miguel Ángel Lor, vinculado con supuesto lavado de dinero a través de exportaciones ficticias usando el Sistema Único de Compensación Regional, el denominado SUCRE. Con el cruce de información de una decena de fuentes, la Unidad de Análisis Financiero ha logrado la triangulación de varios informes que comprometen al titular de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, en casos que han merecido el inicio de indagaciones ahora en pleno desarrollo. Se trata de uno de los escándalos de corrupción que fue detectado en 2015 por Fiscalía, las exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela utilizando el Sistema Único de Compensación Regional SUCRE, y que, según las denuncias, sirvieron para lavar al menos 159 millones de dólares. Este sistema permitió el uso de varias empresas para ingresar dinero ilícito a Ecuador. Es ahí donde entra el balón de fútbol a través de equipos, empresas y dirigentes deportivos que crearon un entramado societario capaz de movilizar millones de dólares y engrosar sus cuentas de forma inusual e injustificada. Entre 2010 y 2016, los ingresos detectados por la UAFE en las cuentas de Miguel Ángel Lor superan los 4.5 millones de dólares. De ese monto, solo 470,000 dólares fueron parte de su declaración de impuestos. El resto ingresaron vía transferencia o depósitos de terceros sin ser declarados. La UAFE ha detectado que entre los depositantes hay varias empresas, y entre ellas la empresa Trocati, Técnicas Modernas de Construcción o Nego Supersa, esta última responsable de haber transferido dinero a varios ex dirigentes del Barcelona Sporting Club y cuyo nombre se ha mencionado ampliamente como parte de una mafia que operó a través de las exportaciones ficticias a Venezuela. Pero Lor no solo es el denominador común en estas investigaciones que han merecido varios informes de análisis financiero, órganos de inteligencia y no menos de 4 indagaciones en Fiscalía. El titular de la Liga Pro Ecuatoriana también forma parte de una lista de nombres que se vinculan con el ex vicepresidente Jorge Glass, ahora preso por corrupción. Esta publicación de 2019 del portal La Fuente relata con detalle que las 3 empresas representadas por Lor recibieron 44 millones de dólares. Se trata de firmas registradas en Estados Unidos. Las empresas Primera Asesores, M&M Lor Investment y Wangarey Corp. Según el mismo portal, el dinero lavado a través de las exportaciones simuladas con Venezuela en el auge de la Revolución Ciudadana involucra ya no solo al fútbol. Se destacan los nombres de Miguel Ángel Lor y Jorge Glass. Y es que las llamadas inusualidades no se quedaron en 2016.
Este reporte de la UAFE de 2018 incluye a la empresa Ceinec y una inmensa lista de conexiones que nuevamente nos llevan al OR, el Club Barcelona y transacciones inusuales. Transacciones y vínculos que hacen presumir a la Secretaría Nacional Anticorrupción de la existencia de varios casos como lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito privado, asociación ilícita o defraudación tributaria. Pero este juego no termina y las investigaciones están en la cancha de Fiscalía. Por ahora, en etapa reservada. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Antes de irnos al primer corte comercial, amigos, vamos a ver tomas del puerto principal. Nos vamos al centro de la ciudad, específicamente en la Plaza San Francisco. A esta hora, 20 horas con 21 minutos. Ya regresamos. Más noticias, amigos. El COVID-19 ha generado impacto negativo en la economía. Sin embargo, hay sectores que se ven más afectados que otros, como el del turismo, en el que calculan que luego de 18 meses podrían comenzar a recuperarse. Este es uno de los sectores que mejor refleja el rostro de la crisis. De a poco la nueva normalidad nos va incluyendo, pero no a todos. Existen grupos a quienes tardará en hacerlos parte. No sabemos ya más qué hacer, ya 2 meses sin poder tener algún movimiento económico, ya no tenemos nada. Estamos con los brazos cruzados porque no tenemos apoyo de nada. No sabemos qué futuro vamos a tener. Es la incertidumbre lo que mata, dicen en el sector turístico, donde ya calculan pérdidas. En alimentos y bebidas, 180 millones de dólares perdieron en marzo y 121 millones en abril. Se recuperaron un poco por el servicio delivery. Alojamiento dejó de recibir 36 millones de dólares en marzo y 32 en abril. La situación mejoró un poco por los ecuatorianos que llegaron en los vuelos humanitarios. El transporte turístico dejó de ganar 139 millones de dólares en marzo y 133 millones en abril. Calculan además que el 40% de los restaurantes cerrará. Uno de los hoteles más grandes del país redujo su plantilla de 540 trabajadores a 88 y otro de 250 a 120. Pese a estas cifras negativas, ellos están comprometidos en seguir aguantando, pero quieren que el gobierno trace un plan en el que al menos les diga más o menos hasta cuándo deberán hacerlo. Hay otros sectores que están trabajando y está bien. Les ha bajado un 10%, otros un 50%, otros 60%. Acá ha bajado 100%, porque queremos saber más o menos cuándo es, en un mes, en 2 meses. Pero también les preocupa el futuro y la falta de acciones. Una vez se termine la emergencia sanitaria, deberán enfrentarse al miedo que dejará la pandemia, ya que dentro de la nueva normalidad las personas mayores no viajarán en al menos 2 años. Además, deberán enfrentarse a la dura competencia que se vendrá, pues todos los puntos turísticos importantes del mundo intentarán ser atractivos luego de esto. Ya, las ofertas que saca Europa, los cruceros, para que usted pierda el miedo de que ya la oferta que van a sacar el Caribe, Perú y Colombia, y nosotros vamos a salir con precios caros. No piden que se condonen sus deudas, pero sí solicitan que aquellas que mantienen con las CFN, SRI e IES se aplacen hasta el primer trimestre del 2021, con el compromiso de resistir y no cerrar sus negocios. Dayana Monroy, 24 horas. El Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo en Manabí compró por varias ocasiones insumos y reactivos médicos a una constructora en Guayaquil. Las compras se hicieron a través de emergencia y sumarían $500,000. Las novedades siguen apareciendo por donde se busque. Esta vez fue el turno del Hospital del Ministerio de Salud Pública Verdi Ceballos de Puerto Viejo en la provincia de Manabí. El proceso, que consta en el portal de compras públicas con fecha 20 de marzo, 5 días después de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país, señala la adquisición de reactivos, insumos, consumibles para el servicio de laboratorio clínico del Hospital Verdi Ceballos Balda al oferente Corporation Premier Global S.A. Premiglob, por el valor de $195,900.
Hasta ahí parece un contrato más. Sin embargo, al constatar sobre este proveedor, ocurre que Premiglob, con oficinas en Guayaquil, se dedica a la venta, exportación y construcción de todo tipo de vivienda de construcción rápida en cualquier tipo de presentación, según se detalla en la página web de la Superintendencia de Compañías. No se entiende entonces cómo la dirección médica de esta casa de salud consideró pertinente comprar reactivos, biometrías hemáticas, tubos al vacío, unidades de ferritina y demás a una constructora de edificios. Pero esta no sería la primera vez que el hospital y la constructora hacen negocios. En agosto de 2019, el Verdi Ceballos le compró insumos por $150,000. Esto mientras su personal denunció días atrás a través de redes sociales la mala calidad de los implementos de bioseguridad que la institución les otorga. La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia adelantó que en este hospital se indagan al menos 10 contratos desde el 2019, en especial 2 que son para la provisión de medicinas y suministros de todo tipo, en los que se invirtió más de $1 millón. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a hablar hasta ahora sobre cómo reactivar al país y cómo encontrar esas salidas a esta crisis que estamos viviendo y el post-pandemia. Lucía Fernández, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Manabí, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por lo que acabamos de ver hace un momento. El sector turístico le tomará 18 meses al menos poder reactivarse, es decir, va a ir caminando lentamente. ¿Qué pasa con los otros sectores? Por ejemplo, el sector pesquero en Manabí es tan importante y vive de eso. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, nosotros en Manta, sobre todo, tenemos una dependencia directa del sector pesquero, tanto industrial como artesanal. Somos exportadores tanto de pesca industrializada como de la pesca artesanal, que es congelada, que la enviamos al mercado de Estados Unidos. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía en el país? Propiciando exactamente lo que no tenemos y carecemos en este momento, que es un clima de negocios, donde el inversionista, donde el mismo empresario nacional tenga la seguridad jurídica de que sus inversiones van a ser respetadas. Pero mientras tengamos a un Estado inquisidor y sobre todo recaudador, yo dudo que los sectores puedan salir adelante. Mucho más sector turístico como el que usted está hablando, que requiere y necesita de tanto y mucho apoyo, no solamente en dejar las deudas con un plazo largo a ser respondido, sino que es toda la gama, toda la producción de lo que viene a ser el sector turístico, que tiene que tener un gran incentivo para poder salir adelante. Yo dudo que el país tenga una agenda muy determinada para reactivar este sector. Si países que viven de ese sector, como es el español, el italiano, tienen duras políticas para poder reactivarlo. Mucho más mi país, que primero tenemos tantos temas burocráticos, la burocracia nos hace menos que competitivos. Esta tramitología que se implementó en este gobierno anterior y que sigue en la actual hace que nosotros no tengamos competitividad. Tenemos servicios muy caros, no podemos competir con un Perú, con un Colombia, que están mucho más capacitados. Eso es otro de los temas que requiere y necesita este sector: capacitación, servicio de primera. Y yo lo veo muy duro que el país en sí pueda salir fácilmente de esta pandemia. No solamente la pandemia del coronavirus, sino de esta pandemia económica y sobre todo de esta pandemia de la corrupción. Tenemos que comenzar a trabajar todos los sectores productivos con el gobierno para darle a conocer que se requiere y necesita un gobierno facilitador para sacar adelante al sector productivo, que es el creador de fuentes de trabajo y bienestar para todo un país. Usted habla de la pandemia de la corrupción. Acabamos de ver lo que pasa en el hospital de Portoviejo. Hemos visto durante toda la semana pasada varios casos de corrupción, de supuestos sobreprecios, investigaciones, allanamientos por parte de la Fiscalía. Ahí está un grave problema. Ahora más, usted hace algunos días a un portal periodístico, al portal Periodismo de Investigación, dice que se robaron el 90% de la plata del terremoto. Ahora,
nuevamente la contribución de los ciudadanos. Esa es la duda, la desconfianza que tiene. ¿A dónde van a ir estos recursos? ¿Podemos confiar? El gobierno anterior es una cosa, este gobierno es otra cosa. Al final, cuando los dineros de los ecuatorianos van a arcas públicas, siempre uno duda. Mire, señor periodista, en la época del terremoto se recaudaron 1.500 millones. Fue la recaudación por el sector productivo. Dígame usted, yo soy mantense, estuve dentro del tema de la reconstrucción, participé, fui parte activa dentro de la reconstrucción. Yo les pregunto, ¿dónde están los 1.500 millones? ¿Qué hicieron con los 1.500 millones? Más los otros 1.500 millones que donaron países en manos. ¿Qué hicieron? Pero lo que sí se demostró en aquel entonces y lo que se demuestra actualmente es la gran responsabilidad social que tiene el empresariado. Entonces, ¿por qué imponer impuestos si ya el empresariado en aquel entonces respondió socialmente en apoyo, en ayuda inmediata, que es gracias a ellos que muchos sectores se han reactivado? Y ahora mismo, en mi ciudad, vemos reactivados algunos sectores que prestan inmediata apoyo al tema del coronavirus, reactivados por el sector empresarial. Entonces, ¿por qué nos tienen que imponer inquisitivamente impuestos más impuestos cuando este sector productivo lo que requiere es un alivio, un apoyo? Necesita aire para poder salir después de 50 días de paralización. ¿Cuál es ese aire? Por lo menos un capital fresco que venga de la banca privada con un no 13% ni 9% de impuestos. Vamos en un interés del 5%, pero no de un 13 ni 9%. Hablemos de 6 meses de gracias, hablemos en el sector turístico de un año de gracias, hablemos de inyectar capital a todos los sectores productivos y hacer nuevas, pero eso es lo que el Estado, el gobierno tiene que entender, que tenemos que buscar nuevos focos de desarrollo. ¿Cuáles son los nuevos focos de desarrollo? Potencializar a cada una de las regiones. Por ejemplo, Manabí, tenemos que volcarnos a nuestros campos, tenemos que hacer productivos nuestros campos, y para hacer productivos nuestros campos necesitamos un Estado facilitador, 0 arancel a equipos y maquinarias, 0 arancel a las mejores semillas certificadas, 0 arancel, entonces capacitación en el campo. Vamos a hacer notarizados los documentos que acrediten que el campesino es dueño de sus tierras para que sea sujeto a crédito. Todo eso tiene que ser en un lapso máximo de 6 meses. Pero tenemos que comenzar a activarnos, y a esa burocracia de los grandes embajadores y sistemas de comercio que tienen estas embajadas, ponerles una cuota. Ustedes me tienen que hacer que este país se posesione como un sector productivo y que todo lo que produce el país sea vendido en nuevos nichos de mercado. No que tiene que ir el propio productor a las ferias a conseguir nuevos mercados, porque los embajadores y los de comercio exterior no hacen absolutamente nada. Entonces tenemos que comenzar a trabajar como sector productivo. El gobierno tiene que poner el marco jurídico para garantizar la confianza en inversiones, el marco laboral para permitir el trabajo. ¿Qué pueden poner los empresarios en esta crisis? Tienes que buscar nuevos polos de desarrollo. Se crearon las sedes, ¿ya? Con nuevos polos de desarrollo. Pues vamos a implementarlas. Vamos a hacer de ellas los nuevos polos de desarrollo en cada una de las regiones, para que estos polos de desarrollo sean como centro de acopio para sus exportaciones. Eso se puede hacer como un público-privado, para que busquen nuevos nichos de mercado para todo lo que desarrolla cada una de las regiones. Potencializar las regiones y salir a la exportación. Pero para esto requerimos y necesitamos, primero, la transmitología 0, porque eso no es nada más que el caldo de cultivo para la corrupción. Estuvo hecho justamente para eso. Aquí te pongo traba, más acá te pongo más traba, pero tú tienes que ir dando tu forma en cada traba que tienes. Exactamente. Entonces ahora no, tiene que ser 0 transmitología. Entras a página, mandas tus documentos, mandas tu información, y así me hago yo exportadora. Pero no con tramitologías de que eso ha sido lo peor que ha tenido el país. Nos quita competitividad y aparte de eso hay una gran corrupción.
Otro tema, el tema de proteger el empleo. En estos mismos momentos se están perdiendo cada día empleos en el Ecuador. Según una cifra del ministro de Trabajo en la Asamblea la semana pasada, se han perdido 66.400 empleos hasta el momento. Pero la previsión catastrófica es de que se lleguen a perder 500.000 de empleos. ¿Cómo garantizar que no se siga perdiendo el empleo en el país? Yo creo que tiene que existir una nueva flexibilización laboral. Y para eso tiene que sentarse el empleador con el empleado, ponerse de acuerdo. Son momentos muy difíciles. Y si queremos mantener a nuestros empleados en nuestro servicio, tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a ir a una negociación ganar-ganar. Tú tienes tu fuente de trabajo, yo te la voy a permitir que las conserves, pero vamos a poner de parte y parte. Aquí vamos a ganar los dos. Pero para eso tiene que existir una flexibilización en el tema laboral. Porque ahora, cuando tú tienes y has hecho durante tantos años que has satanizado a tu empleador y eres el malo de la película, es muy difícil que tengas de gran aliado a tu empleado. Pero yo creo que las cosas han cambiado en tal magnitud que todo eso tiene que cambiar y todo eso tiene que llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que lo mejor que puede existir es el diálogo tanto entre empleado y empleador, y estas leyes laborales inquisidoras que existen, yo creo que van a tener que ir cambiando poco a poco, porque esto no va a ser solamente el país. El mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Así que a la misma parte tenemos que ir nosotros cambiando. El próximo mes de junio se cumple un año desde que el gobierno se comprometió a enviar a la Asamblea Nacional la reforma laboral. No ha ocurrido, no ha existido esa ley, ese proyecto hasta el momento. Pero el miércoles, es decir, pasado mañana, está convocada la Asamblea Nacional para el segundo y definitivo debate de la ley de apoyo humanitario. ¿Usted qué piensa de esta ley? Eso será una recaudación de 1.200 millones, creo, más o menos. ¿Pero para qué? Si ahora mismo estamos viendo, las canastas de 80 cuestan 150, las mascarillas de $1 cuestan 5, la funda de los muertos que yo entregué aquí en Manabí, 500 fundas para los difuntos, como decimos aquí el término manaba, a $10, la pasan a 50. Las mías tenían hasta recuadro para reconocer al difunto, pues acá cuesta 50. Existe sobreprecio en todo lo que compran. Entonces, allá irán a parar los 1.200 millones. ¿Por qué no le permiten tomar que el sector productivo siga haciendo lo que es, con esa gran responsabilidad social, donde requieren del sector productivo? Pídanle al sector productivo que lo organice. Yo no creo necesario los 1.200 millones si el país tiene un déficit de más de 16.000 millones. ¿Qué hace con 1.200 millones? Siéntese a renegociar la deuda con los chinos, siéntese a renegociar todos los pagos que tienen, pero no a costilla de un sector productivo que ya está golpeado con 50 días de no ejercer sus funciones como sector productivo. Gracias a Dios aquí en Manta todavía el sector productivo industrial ha estado trabajando a media llave, a un cuarto de llave, pero algo ha hecho. Entonces esa poca economía sí ha dinamizado un poco la economía de la ciudad. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Muy buenas noches. Lucía Fernández, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de la provincia de Manabí. Hacemos una pausa y regresamos de seguida. Más noticias. Desde este martes regirán nuevas disposiciones en el Cantón Daule, donde se ha decidido pasar de rojo a amarillo en el semáforo. Su alcalde Wilson Cañizares asegura que se ha logrado controlar la cifra de contagios y que los decesos han disminuido. La decisión ya está tomada. Daule, el cantón que pasó a ser el segundo de la provincia del Guayas con mayor cantidad de casos COVID-19 confirmados, 713 según el Ministerio de Salud, cambiará de color de semáforo. El próximo martes 13 de mayo pasará de rojo a amarillo. Fue una decisión que este viernes el Comité de Operaciones... Tras de más de 8 décadas, el Colegio Santa Luisa de Marilac de Guayaquil decidió cerrar sus puertas debido a la crisis producto del coronavirus. Cientos de padres de familia se encuentran preocupados por la educación de sus hijas a 20 días del inicio de clases.
La notificación les llegó mediante correo electrónico el fin de semana. En este comunicado se indica que la Unidad Educativa Santa Luisa de Marilac, debido a la emergencia y crisis por el COVID-19, cerrará de manera voluntaria. Nosotros queremos que lo vuelvan a reabrir. Nosotros hemos pagado pensión, hemos pagado matrícula incluida en el transcurso del fin de semana. Alrededor de 800 estudiantes habrían sido ya matriculadas para lo que sería el inicio de clases en este mes de junio. Lamentablemente por ahora su situación es incierta. Wessner cuenta que tiene 2 hijas y ha incluso gastado en uniformes nuevos. A 20 días de iniciar clases, no sabe qué hacer. Casi 300, 400 dólares solo en uniforme. No creo que sea justo. Una de las soluciones fue la admisión de las estudiantes en la Unidad Educativa José Domingo Santisteban, también de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, conservando durante este año lectivo las mismas condiciones de costos de matrícula y pensiones ya reconocidas, por lo que realizaron un plantón a las afueras de la unidad educativa. Padres de familia estuvieron presentes, pero también maestros, quienes fueron removidos de sus funciones sin saber siquiera si van a ser liquidados. Entre personal docente administrativo de servicio y expresos de lo que son los bares, estamos hablando de 100 personas, 100 familias que se quedarían sin su puesto de trabajo. A ver qué resolución vamos a tomar, porque nosotros como docentes estamos agrupados para ver si se nos va a liquidar, en este caso con todos los beneficios de la ley. Según el artículo 107 de la Ley de Educación, al que hacen referencia en este comunicado, se indica que se puede solicitar el cierre de la unidad educativa a más tardar 4 meses antes del inicio del año lectivo. La subsecretaria de Educación de la Zona 8 en rueda de prensa aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna notificación. Hasta la fecha de hoy no nos ha notificado que va a cerrar. En este caso, por la emergencia que estamos viviendo, se les ha dado un plazo de máximo 15 días antes del inicio de clases para iniciar este trámite. Que son únicamente 2 los colegios que han notificado el cierre y se está dando paso a las respectivas soluciones, mientras los padres del Santa Luisa de Marilac esperan que sus hijas puedan estudiar este año lectivo. Valerie Villalba, 24 horas. Y retomamos la información del Cantón Daule, que desde mañana, martes, regirán nuevas disposiciones por su cambio de color en el semáforo, de rojo a amarillo. La transición genera expectativas entre los comerciantes de Daule. Tras 2 meses de confinamiento, este cantón se prepara para pasar de rojo a amarillo desde este martes 12 de mayo. Richard Guayamabe y Jordan Avellán dicen que mantener cerrados sus negocios ya no es una opción, pues las pérdidas los superan. Aseguran que están dispuestos a adaptarse a la llamada nueva normalidad. Y ahorita estamos comenzando a abrir poco a poco, es así, cuidándonos y manteniendo todas las medidas de higiene más que todo. Pero ya ahí para adelante queda en una persona uno mismo cuidarse, protegerse. En la población de Daule se realizaron 5.000 pruebas para detectar coronavirus. Su alcalde Wilson Cañizares asegura que todo indica que lo peor aparentemente ya pasó en este cantón. En Laurel, por ejemplo, que es una parroquia rural, la más grande de Daule, el 67% de los pacientes dieron positivo a la IgG y negativo a la IgM. Significa que ya le dio la enfermedad, pero al momento ya no reacciona, ya están sanos. Asegura además que la tasa de mortalidad ha caído considerablemente. Pasaron de registrar 40 decesos diarios a 3 en la última semana, cifra que se ubica en el promedio regular del cantón. Pero, ¿qué es lo que cambia a partir de este martes? El toque de queda regirá desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Se autorizan las actividades en locales comerciales con un aforo máximo del 30%. Se permite la circulación de transporte urbano e interparroquial con una capacidad límite también del 30%. Además, se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana. En este punto, asegura Wilson Cañizares, hay un pedido particular que se hará al COE nacional. Resulta ser que los cantones vecinos siguen en rojo. Por lo tanto, la gente que tiene que pasar de la Aurora a Guayaquil, ese día del rojo no coincide con los 2 días que ya dispuso el COE nacional. Por lo tanto, nosotros solicitamos al COE nacional que consideren el pedido de la ciudadanía de hacer coincidir por lo menos un día del rojo para ellos poder pasar. En Daule además se ha habilitado un centro de salud permanente, 2 clínicas móviles y un albergue con 40 camas, potenciando así la capacidad sanitaria instalada ante un posible rebrote en la transición de rojo a amarillo. Carlos Acoto, 24 horas.
En el Consejo Nacional Electoral se analizan 3 alternativas para las elecciones del 2021. Esto debido a la emergencia sanitaria y frente a la posibilidad de que el riesgo de contagio continúe a esa fecha. Pese a que aún faltan 9 meses hasta el 7 de febrero, fecha prevista para las elecciones generales en Ecuador, el Pleno del Consejo Nacional Electoral analiza propuestas para realizar el sufragio en medio de la epidemia. Según la presidenta Diana Atamaín, son 2 las opciones, aunque el vicepresidente Enrique Pita tiene una tercera. Para evitar las aglomeraciones, hacerlo presencial como ha sido siempre, pero haciendo durante 3 jornadas de votación, durante 3 días, y dependerá de cómo nos organicemos, si hombres, mujeres, en la mañana, número de cédula, está por discutirse. El otro escenario es hacer de forma mixta. Una parte de la población iría a votar el día 7 de febrero a las elecciones presencial y otra buena parte de la población podría hacerlo a través del Internet. La propuesta en concreto que he hecho es la utilización de voto telemático para el próximo proceso electoral. Esto significa que los ecuatorianos, previo a un empadronamiento, tanto los en el exterior como en el país, pudieran registrarse y tomar la decisión de utilizar sus recursos tecnológicos. Él insiste en que previo a tomar la decisión se requiere analizar aspectos técnicos, legales y económicos para efectuar los comicios en un escenario de distanciamiento social. Y la decisión tiene que tomarse ya, no podemos postergar. Esto es un asunto urgente porque de acuerdo a esta decisión, de acuerdo a la decisión de cuál es el sistema, hay que ajustar toda la base legal y toda la base de la organización del proceso. La opción de la segmentación por días que impulsan la presidenta y el consejero José Cabrera, explica ella, no significa que se pueda manipular de alguna forma el resultado al dividir los días de elecciones. El conteo sería en un solo día al final de la jornada del día 7 de febrero. Eso se mantendría tal cual como es así y así evitamos que haya especulaciones de quién va ganando una tendencia. No exista en ningún caso tampoco la adulteración, manipulación o que en algún momento dado hubiera el peligro de que el sistema sea manipulado. Lo cierto es que el CNE espera por parte de las organizaciones políticas sus criterios y las propuestas serán analizadas esta semana en el Pleno, debido a que el tiempo apremia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Mucha gente nos ha preguntado qué hacer con las personas que trabajan dándonos o brindándonos sus servicios dentro del hogar, dentro de nuestros conjuntos o dentro de nuestras oficinas. Hay personal que nos ayuda en todo tipo de actividades. Ustedes podrán nombrar, hay personas que nos ayudan en los jardines, personas que nos ayudan arreglando algún tipo de mueble que se nos ha dañado, o hay personas que trabajan dentro de la casa brindando sus servicios a familias y a personas que lo necesiten. Cuando nosotros salgamos a la realidad de tener que salir y abrirnos nuevamente a la parte productiva, tendremos que entender que el trabajo tendrá que masificarse y tendremos que recibir a muchas personas que normalmente llegaban a la casa. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, nuestro jardín, que en estos días, en estas semanas y en estos meses seguramente está como una selva, qué deberíamos hacer con la persona que viene a cortarnos del césped? Pues bueno, lo de siempre. La persona que visita o que nos da el servicio deberá usar mascarilla durante todo el tiempo. A la vez, yo, que soy la persona que estoy seguramente pagando por el servicio, deberé tener mascarilla el momento de abrir la puerta y de hacer cualquier tipo de interacción social, respetando al menos el 1,5 metros a 2 metros de distancia con el personal que nos venga a brindar su apoyo. La persona que está desempeñando sus actividades podrá hacerlo de forma normal. Es que usted tiene que interactuar con la persona, darle un vaso de agua, pagarle por sus servicios, lo puede hacer sin ningún problema y entendemos que después de cada interacción uno tendrá que lavarse las manos, usar alcohol gel y obviamente todo el tiempo mantener la mascarilla que nosotros ya hemos hablado en otros programas. ¿Qué pasa con los espacios comunes? Vienen estas personas a nuestra casa a trabajar, se nos dañó un mueble, viene un plomero, viene el jardinero o tal vez viene la persona que trabaja con nosotros dentro de la casa. Lo más importante es lo siguiente. Cuando nosotros estemos en espacios comunes hay que mantener la distancia. Si es que vamos a almorzar o vamos a cenar, tenemos que tener al menos 1,5 metros de distancia entre las personas. Tratar de usar mascarilla el tiempo que más se pueda cuando exista mucho riesgo de interacción
física entre las personas que están dentro de la casa. Cuando el resto de personas está en un cuarto y nosotros estamos en otro, pues el uso de mascarilla sería opcional siempre y cuando la ventilación y la higiene, lavado de manos y demás sea lo más importante. Esto es prioritario para que nosotros podamos detener el avance del virus del SARS-CoV-2 y obviamente evitar que nosotros nos enfermemos con la famosa COVID-19. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recalcar? Que todos nosotros debemos usar mascarillas. Si es que nosotros no tenemos una mascarilla quirúrgica, podemos usar cualquier tipo de mascarilla de tela que la hayamos diseñado en el hogar. Inclusive el uso de buffs, de bufandas o cualquier tipo de tela puede servir para retener las partículas de saliva más grandes que podrían contener el virus. Por lo tanto, lo que quiero que ustedes entiendan es que usar mascarilla es fundamental. Con esto nosotros nos despedimos y les invitamos a ustedes a que nos vean en el siguiente programa de Por Tu Salud para prevenir y promocionar buenas normas de higiene y así combatirlo juntos a esta enfermedad. Por Tu Salud, con el auspicio.